Evelio López Cruz, muchas gracias por recibirnos en tu taller, de tu familia. ¿Cuál es el origen de este espacio? ¿Desde cuándo te dedicas al oficio? Yo me he dedicado 41 años, bueno, ya no me dedico, pero he estado unos 40 años haciendo cacharros, moviéndome por toda España. ¿Te viene de un legado familiar? Sí, sí, era de mi madre. ¿Queréis sacarla? Podéis sacar. Después está contenta. Que ella, claro, era de aquí, de Mota, y era cantarera. Exactamente, mi madre era... Su padre tenía un horno para cocer, y mi padre, cuando mi madre hacía las tinajas y los cántaros, pues se dedicaba con el carro y las mulas, se iba para Madrid. A él le gustaba mucho irse a Madrid. Pero allá en Madrid se juntaron varios y se iba al Escorial, al otro lado de Madrid, 220 kilómetros, 130, toda aquella zona del Escorial, recorría con las tinajas y los cántaros para vender allí. ¿Qué pasaba? Él se iba, tardaba un día más en llegar. Pero ese día que tardaba más en llegar, podía vender las piezas un poquito más caras. Si un cántaro estaba entonces a 5 pesetas, él lo vendía a 7. Ganaba 2 pesetas por cántaro. O un duro por tinaja. Entonces, en los 15 días, 16 días que tardaba el viaje, los otros traían 4 y él traía 6. La diferencia son 2.000 pesetas más, que 2.000 pesetas en aquel tiempo era el jornal de un peón, uno más, o quizás más, al mes. Porque los hombres eran más destinados hacia la venta y Claro, las mujeres eran las cantareras que se quedaban. hay que reconocer que las mujeres trabajaban en casa, cuidaban a la familia y trabajaban. Y mi padre en este caso cogía el carro lleno de tinajas y de cántaros y se iba a aquel lado, con 2 caballerías del ramal andando hasta el Escorial. Una mujer no podía hacer eso, y menos en los tiempos pasados, entonces era la cosa más seria, ¿no? Las mujeres tenían menos derecho de vivir que los hombres. Parece mentira que yo digo esto, que son las madres las que traen las criaturas, ¿no? Pero es eso, era así. No podían una mujer irse con un carro, una mula, y el marido quedarse en la casa. Para ir a vender había que cocerlos. Había gente que hacía y lo vendía sin cocer. No tenían medio, a lo mejor no tenían transporte para traer la brada, ni el barro. ¿Cómo es el proceso completo, ¿no? para la obtención de un cántaro? Sí, el proceso lo principal es tener el barro. Hoy en día no es como antes se hacían unos pozos, se bajaba y se hacían galerías, tanto llegaban a la veta que le gustaba al que sacaba el barro. Entonces tiraban para un lado unos 50 o 60 metros y para otro otros 50 o 60 metros. Después, cuando ya estaba muy retirado, bajaban otro poco para abajo y hacía otra galería para uno y para otro. Iban haciendo galerías a los lados. Llegó momentos de que a lo mejor había otro cerca y llegaban y en la misma veta calaban los dos. Si echaban un cigarro dentro de la esta, ¡hala, vámonos ya hemos terminado esta, a hacer otra! Y cuando salía el agua del subsuelo, ya cuando ya más, salía el agua y ya había humedad, tenían que hacer otro pozo, que este era el oficio del barrero, ¿no? Sí, que al final... cada uno tenía, si había gente que se dedicaba, aparte de cada uno sacaba su barro, pero había gente que no tenía barreros, entonces compraba el barro, había otros que se dedicaban a hacer broza, la barda en los ríos, y iban allí, cargaban, le compraba también la barda, y así que los hornos eran privados y comunales, solían cocer siempre 2 o 3 personas, o una, depende de la cacharro que tuviera. El horno era particular y luego el hornero cobraba un tanto por ciento por las piezas que metía, o bien en dinero o bien en piezas. Cuando te refieres a la barda, ¿a qué tipo de combustible te refieres? La barda es la masiega. La masiega es una especie de hierba que sale en los humedales de los ríos. Por aquí no quedan humedales, entonces debe quedar poca cosa.
Yo sé a dónde hay que... Siempre digo que voy a traer una poquería, tener un tiesto para que la gente que vea lo que es la barda. Y puede que lo haga todavía. Y claro, mientras que el hombre era más el que hacía Sí, lo sí. del barro, la recogida de la barda, Se era la traía. mujer la que La ya mujer es la llevaba que el barro. hacía las piezas. ¿Y cómo era el proceso de hacer una pieza, ¿no? Una vez que tenías el barro en tu casa? Claro, el barro lo traían siempre recién sacado. Lo tenían que dejar en la calle para que se secara. Se machacaba, trozos más o menos como un huevo, un poco pequeño, un huevo así, trocitos, se machacaba para que se remojara mejor. Y una vez que estaban ya secos, se echaba en unos pilones que tenían, porque entonces no había otro medio, unas pilas que tenían, echaban el barro, lo dejaban una noche, lleno de agua, claro, lleno de agua hasta arriba, y ya por la mañana sacaban el barro, le ponían en el suelo, ponían una poca ceniza para que no se pegara al suelo el barro, le ponían en el suelo, lo dejaban un día, al día siguiente se amontonaba, echaban otra vez ceniza, se volvía a pisar, así 3, 4 veces, lo que está haciendo mi madre. Ahí. Hasta que ya estaba compacto. Una vez que estaba compacto, pues ya el barro. Eso que hace mi madre ahora es lo último que se hace. Se llama repellar. Eso es lo último que se hace. Y una vez que está repellado el barro, ya se van cogiendo pellas y se van esjurullando. Esjurullando es, las pellas se va cogiendo, una pella, pues un trozo de barro, bueno, que se puedas manejar. Y con las manos se iba presionando. Si había un trozo más duro, se apartaba. Se notaba un trozo de piedrecita, pues esto es muy calcáreo aquí el terreno. Entonces, justo donde está el barro, salen fósiles, entre medio del barro. Salen fósiles, entonces salían fósiles ya duros, entonces esos fósiles, si los dejas, aparte que hay que intentar quitarlos, pero si queda un trozo, luego, una vez cocido, eso se hace cal, y hacerse cal sale un caliche. Si es grande te puede partir hasta la pieza, y si es pequeño, pues afea mucho, ¿no? Entonces se intentaba de quitar todo lo caliche posible. Para eso estaban, mientras que las hijas ya eran mayorcitas, iban haciendo que una urdía, otra bocaba, iba haciendo, las madres se dedicaban a escurullar, sentaditas, le cortaban una especie y sentadas con las manos a darle que te pego al barro, para escurullar. Una vez escurullado, pues ya se hacían rollos, una tabla, y eran rollos, dijéramos que ahí tengo ahí en el platino, y ya empezar a hacer. Se hacía un rollo, cada pieza tenían más o menos estipulado de que un cántaro, por ejemplo, urdir un cántaro son 3 rollos. Una jarra grande son 2 rollos y medio, una jarra de A3, 2 rollos, una jarra de A4, 1 rollo y medio. Ya más o menos tenían calculado las piezas, luego llevaban las tinajas, a lo mejor había tinajas de 3 cántaros o de 4 cántaros, de 5 cántaros, hasta de 7 cántaros, 8 cántaros, las mayores, que eran las borondas, que cogían 8 cántaros de agua, que para cocerlas valían como 8 cántaros en el horno. Y luego, claro, empezaba ya a moldear, que el proceso, como comentábamos antes, es diferente. Sí, el sistema de urdir, entonces lo que se hacía, el primer día se iban urdiendo cántaros, una pisa, por ejemplo. Una pisa puede estar alrededor de entre 28 30 cántaros, más o menos. Se hacían en un día y se dejaban pasando toda la noche, y al día siguiente, si estaban hechos, estaban un poco más duros, había que rayarlo con un trozo de madera, ¿no? Si que no estaban hechas, pues se sacaban al sol o al aire para que se hicieran. Y según se iban haciendo, se iban rayando y se dejaban. Se daba la vuelta, se solían volcar por las noches. Y al día siguiente, el volcar era para que los culos se endurecieran más que la boca. Al día siguiente ya se bocaban. Con la misma barro que le había quitado a raer, se remojaba, ese barro estaba mejor preparado porque ya había tenido más manos, ha sido más manejado, ¿no? Y con ese barro se cogía los cántaros, ponían un cántaro, se centraban en el rodillo y así iba pegando, se pegaba igual cuando empieza, se pegaba una cosa así, unos 20 centímetros por ahí, se pegaba, y ya así con un trapo
un trapo y mojado, con eso ya iban dando con el pie. Es la única velocidad que lleva el torno para buscar el cántaro, que había que darle para hacer la forma de la boca y el asa. Y bueno, un elemento fundamental aparte del barro obviamente es el agua, ¿no? Que hemos hablado, Sí, cuando sí. en las casas todavía no había domiciliariamente agua, ¿de dónde se obtenía? De los pozos, que había pozos en casa, varias casas había pozos había en el barrio, había otro pozo nuevo que hicieron. Eso era para las mulas, para los animales y para el barro. Porque para beber tenían que subir a los pozos que había aquí en la Pozanca. La Pozanca, Pozo Seco o la Fuentecilla. No valía. El agua esta era buena, la otra no se podía beber. Entonces, los animales sí, eran más vasta, pero los animales bebían esa agua y no pasaba nada, ¿no? Pero, y para el barro, el pozo que tenemos en casa, ahí venían todas las vecinas a por agua, hasta que se apuraba. Se apuraba y cuando se apuraba el pozo, tenían que dejarla toda la noche a ver si al día siguiente se podía sacar agua. Y había veces, años de sequía, que al día siguiente tenían que esperar 2 o 3 días que se recuperaba el pozo para poder. Entonces iban a otro pozo que tuviera agua, a otro, o se tenían que ir a la Pozanca o al Pozo Seco a por agua para seguir funcionando. O si no, incluso se podría adquirir del papel de los aguadores, ¿no? Que de hecho utilizaban los propios cántaros. ¿Sabes qué pasa? Que aquí en la cantadería cada uno se apañaba. La gente de abajo no, a lo mejor pedía al aguador que viniera, pero aquí en las cantarerías, ¿por qué? Pues porque era, si tenías que pagar por un canto de agua X, si ibas por ella no pagabas nada. O a veces si faltaba algún cántaro el aguador, entonces se quedaba con un cántaro o 2 a cuenta de agua. También, ¿no? Había un trueque, ¿no? Que es lo que había entonces. Había mucho trueque en aquellos años. Claro, cuando dice las cantarerías es el barrio de las cantarerías. El barrio de cantarerías. ¿Qué ha significado el barrio de las cantarerías para Mota? Y históricamente, todo este oficio que estamos hablando... Históricamente es el barrio más antiguo del pueblo. Y es donde estaban las cantareras. Cuando empezaron a repoblar esto, la primera repoblación fue en el 1270. Por ahí. Ya había gente en el barrio, en las cantarerías. Entonces vino la gente y ya se puso a la parte de abajo del pueblo. Entonces los cantareros iban por un lado y los otros por otro. No había una amistad muy buena, era inamistad además. No podían subir los de abajo a buscar novia a las cantaderías, ni los cantaderos a buscar novia abajo. No podían porque había... Sí, entonces se acuerdan muchas veces la gente mayor se acordaba de eso. ¿Sí? Y luego en la segunda repoblación ya se hizo la iglesia, ya se empezó a hacer más grande el pueblo, pero las cantaderías siempre han sido las cantaderías. ¿Qué pasa? Que las cantareras trabajaban en casa, vendían sus piezas, con eso vivían, comían. La gente del campo, si tenía hijas y no tenían mucho trabajo en el campo, se tenían que ir a servir a la gente, a la casa pudientes. Y sin embargo, las cantaderías no se iban a servir a la casa pudiente, no querían. Preferían trabajar el barro antes de irse a servir a la casa pudientes. La diferencia que había. O sea que es un barrio que de hecho su origen puede ser previo árabe. Origen árabe. El sistema es anterior a los árabes. La pieza que hacemos, cuando han excavado en Segóbriga, han sacado piezas como las que hacemos todavía nosotros. Bordes, asas. ¿Del tiempo de los árabes? Bueno, pues yo siempre soy partidario que es anterior. Pero, vale. ¿Y cuántas familias cantareras ha llegado a haber en Mota del Pueblo? ¿Cuántas habría? 500 personas trabajando, 600 personas del barro. Entre una cosa y otra, 700, 1000 personas. Entre sacar barro, traer barro, ir a vender, cocer, una cosa y otra. Yo cuando era chaval, y yo ya soy más joven, había... seguro que en los años 100, 110, 120, 125 por ahí, habría más de 1000 personas seguro. Seguro que había más de 1000 personas.
porque incluso había gente que si se le daba bien la venta, no hacían, compraban las piezas, cocían y se iban otra vez, ¿no? Había gente que había dedicada a hacer piezas. Que me faltan esto, falta lo otro. Si no o no tenían hijas y la mujer sola no le cundía tanto para hacer, depende de la circunstancia de cada casa, se hacía. Y ya que has mencionado un poco qué piezas se hacía, que nos puedes mencionar así las que más se hacían o las que eran más La pieza comunes. reina es el cántaro. El cántaro sirve para cubicar el horno y para cubicar las piezas, las tinajas, los coladores. El cántaro, había hornos de 200 cántaros y hornos de 400. Una parte son 400 cántaros, media parte son 200. De ahí partían. Luego metían tinajas. ¿Esta de cuánto es? Pues esta es de 5 cántaros. Yo creo que no de 5, yo creo que de 4 nada más. Venga, ponle 4,5. Pon 2 iguales y así van poniendo hasta rellenar el horno, ¿no? Luego el hornero, es lo que os he comentado, cobraba, es una palabra muy, muy curiosa, cobraba, se llamaba la polla, cobraba la polla, que era el tanto por ciento de la pieza. Me parece que en el horno que tenemos ahora, que era de mi abuelo, ese cobraba 25 cántaros. O pieza equivalente a 25 cántaros, si sean tinajas grandes o tinajas grandes. Luego había otros de 400 cántaros. También había una cosa muy curiosa, que cada vez que se cocía se metían losas, piedra de cal, piedra caliza. Se metían y la cal era también para el hornero, para el amo, para el dueño del horno. Se metían al fondo, se cocía y al mismo tiempo que se cocía la cal también. Y todas las mañanas, cuando sacaban los cántaros, mientras que metía nosotros, el hornero pasaba, como estaba quemando, había mucha brasa todavía, ponían unos latones encima o echaba agua para poder sacar las losas, la cal. Y había gente preparada para llevarse el capacho de cal a su casa. Tanto pesa, peso, ¿no? Y así todos los días, iba, un día u otro día. ¿Qué hornos y qué horneros recuerdas que hubieran así? A ver, mi familia, mi abuelo era hornero, y luego su abuelo había varios, había el horno. Luego, aparte del horno de mi abuelo, luego mi abuela compró otro horno, el horno de María Juana, que también no tuvo tantos años hasta que ya se acabó esto y luego lo vendieron. Luego estaba el horno del Zato, el horno de Braulio, también estaba, que ese coció mi madre en los últimos años, que este horno ya no estaba en condiciones, coció en el horno de Braulio, coció un par de veces o 3, sí. Era muy grande, era grandísimo el horno. Y un poco ya para ir también acabando, claro, lo mencionábamos antes y lo hemos ido haciendo, ¿no? Ha llegado a haber hasta 1000 personas a lo mejor trabajando viviendo, ¿no? De ello y hoy en día es prácticamente algo anecdótico, ¿no? ¿Qué cambios has vivido en todo tipo, dentro del oficio? ¿Cómo has visto que se han ido produciendo estos cambios en todas las partes del oficio hasta hoy? Mira, voy a hablar lo que yo me acuerdo y lo vi perfectamente. Había una fuente, cuando ya llegó el agua, allá por los años 65, 70, antes de entrar el agua a las casas había una fuente en la Cruz Verde, donde yo vivo. Había una fuente y entonces la daban de 12 a 2 el agua, 2 horas al día. Entonces iba la gente, dejaba un cántaro, otro dejaba un botijo, iba haciendo una chorrilera, es la palabra exacta. Y me acuerdo que un día apareció una garrafa de plástico. Desde ese día que apareció la garrafa de plástico, a los 2 años no quedaba nadie haciendo cerámica. Quedó mi madre y quedaron 2 señoras más. Quedaron 3 señoras como recuerdo. Como recuerdo. Desapareció. El plástico hizo desaparecer los cacharros de la moto. El plástico no se rompía, los cántaros se rompían, el plástico es más barato, pues ya estaba. Y fijaros que el plástico es malo, ¿no? Pero es lo que había. Y claro, también todo fue cerrando, ¿no? Los hornos... Todo. Los hornos se tiraron, se hicieron casa en los hornos. Y quedó de casualidad, quedó el que hay ahora.
que era de mi abuelo. Y el paraje de extracción de la Barreros también se Sí, quedó eso ahí. era la gente donde afloraba el barrizo, dijéramos, pues ahí donde hacían los barreros. A veces hacían el barrero y llegaban a 8 o 10 metros y no había barro. ¡Hala! Cogían y a buscarse otro sitio para seguir haciendo barro. Pero así, era así, que no había medios. Hoy en día llega una retro, saca el barro y me traigo el que me hace falta, que me gusta y el que no lo dejo allí en el barrero. Y entonces no, entonces se sacaba y todo lo que se sacaba se traía. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué futuro le ves a la cantarería de Un negro más negro que un tizón. Negro porque hay que vivirla y hay que apreciar mucho una cosa para... Y te digo que se puede vivir de esto, ¿eh?